Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Alerta Ciber, el podcast de Red Seguridad. Os habla Juanjo Arenas. 2025 ha sido un año intenso en todos los sentidos, un año que ha estado marcado por avances tecnológicos fulgurantes, pero también por una creciente complejidad en el terreno de la ciberseguridad. Hemos visto cómo la inteligencia artificial ha seguido consolidándose como aliada, pero también como amenaza. Hemos visto cómo el uso de deepfakes, los fraudes digitales y los ataques dirigidos han alcanzado niveles de sofisticación inéditos y números realmente altos. Y también hemos visto cómo sectores estratégicos, desde la sanidad hasta la industria, entre otros, han tenido que adaptarse a una presión constante en el plano digital. En paralelo, 2025 ha sido también un año marcado en rojo en el terreno legislativo. Los Estados miembros de la Unión Europea deberían tener traspuesta a sus ordenamientos jurídicos la directiva NIS2. En el caso de España tenemos el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad y el año que viene, en 2026, previsiblemente tendremos ya traspuesta en nuestro país la mencionada directiva NIS2. Aunque este es solo un ejemplo de las numerosas normativas que proceden de la Unión Europea, normativas que obligan a miles de organizaciones a revisar su estrategia de ciberseguridad. También ha sido, por supuesto, un año en el que los ciberataques con motivación geopolítica han seguido ocupando titulares. Recordemos que España es uno de los países más ciberatacados del mundo y precisamente sobre los motivos hablamos en un podcast anterior de Alerta Ciber y que os animo a escuchar si no lo habéis hecho ya. Pero más allá de cifras y titulares, queremos entender qué tendencias han marcado este año, qué hemos aprendido y qué retos siguen abiertos. En definitiva, queremos responder la siguiente cuestión. ¿Qué balance podemos hacer de la ciberseguridad del año 2025? A esta pregunta nos ha respondido Federico Dios, de la empresa Akamai. 2025 nos ha dejado un mensaje muy claro. La ciberseguridad ha entrado en una nueva fase y desde Akamai lo hemos visto de primera mano. Por un lado, la inteligencia artificial ha cambiado las reglas del juego para todos. Los atacantes ya no improvisan, sino que utilizan modelos capaces de aprender, de adaptarse en tiempo real y de generar ataques mucho más rápidos y más difíciles de detectar. Estamos viendo campañas que se transforman solas, que prueban rutas alternativas y que aprovechan vulnerabilidades antes incluso de que sean públicas. Y aquí es donde la innovación también juega a nuestro favor. Este año, tecnologías como nuestro Firewall for AI se ha convertido en una pieza clave para proteger aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial. No solo detecta y bloquea comportamientos anómalos generados por modelos maliciosos, sino que también actúa como un escudo para evitar abusos, fugas de datos, manipulación en tiempo real de las aplicaciones que usan modelos generativos. Es un ejemplo claro de cómo la defensa debe evolucionar al mismo tiempo que el ataque. Otro aspecto que sigue causando un impacto real en este 2025 es el ransomware. Nuestros estudios confirman que el 79% de las organizaciones ha sufrido al menos un ataque de ransomware en los últimos 2 años. Es decir, prácticamente todos. Y eso demuestra que los atacantes siguen encontrando caminos dentro de las redes y moviéndose lateralmente con cierta facilidad. Aquí es donde entra otro gran protagonista del año, la microsegmentación. La realidad es que más del 90% de las empresas consideran tener algún tipo de segmentación. Sin embargo, solo el 35% ha llegado a una microsegmentación real, la que de verdad evita, entre otras cosas, el movimiento lateral. Hemos visto que las organizaciones que han adoptado microsegmentación contienen ataques de ransomware entre un 21 y un 33% más rápido. Esta es precisamente la razón por la que tantas empresas están apostando por soluciones como nuestro producto Akamai Guardicore. No solo permite poner barreras muy precisas entre aplicaciones y cargas de trabajo, también ofrece una visibilidad completa del tráfico este-oeste y un control total sobre las políticas de seguridad. Así que si tuviéramos que resumir este 2025 en una frase, sería algo así como que los ataques evolucionan, pero también lo hacen las defensas. Y en Akamai seguimos reforzando este equilibrio con inteligencia artificial, con automatización inteligente y con estrategias de contención como la microsegmentación, que ya se han convertido en una pieza imprescindible de la resiliencia moderna. Los ataques evolucionan, pero también lo hacen las defensas. Con esa frase podríamos resumir la intervención de Federico Dios de todas las cosas que nos ha comentado. Escuchemos ahora la opinión de Javier Modúvar, del CEO de Ingecom. Este es el balance que realiza tanto a nivel empresarial como a nivel sectorial. Bueno, desde
nuestra parte a nivel de negocio, yo te diría, bueno. Ujú. Si yo te digo a nivel de cómo vamos en esta guerra asimétrica que te he dicho, bueno, pues hoy, en este momento, están realizándose ataques. Todavía estamos recibiendo ataques, todavía hay empresas que están siendo chantajeadas por ransomware, todavía hay sistemas que se caen críticos, esenciales, que fallan, ¿no? Todas las semanas tenemos una multitud de noticias de que empresas paran su producción porque han recibido un ataque. Uh-huh. En este caso, te diría, ¿estamos en una situación mejor que hace 3 años? Posiblemente estemos, porque estamos mejor preparados, pero también están mejor preparados los que atacan. Con lo cual, el balance, pues hombre, mientras nos podamos tomar las uvas en Navidad y tengamos uvas para tomar, te diría que es bueno. A nivel de seguridad es bueno. Pero todavía no podemos caer en decir, todo el trabajo está hecho, ya no es esto, porque no es así. El 2025 ha sido bueno. No ha sido tan bueno para aquellas empresas que han sido atacadas y que han pasado los responsables noches enteras sin dormir, pero se puede decir que si lo miramos con otros sectores, ciberseguridad sigue siendo un sector boyante. Podéis escuchar la entrevista completa que hemos realizado a Javier Modúvar tanto en formato vídeo como en formato podcast en nuestras plataformas audiovisuales. Con él, de hecho, hemos hablado sobre su visión de la ciberseguridad, sobre el futuro del sector, la inteligencia artificial, la seguridad OT y la cultura de ciberseguridad, entre otras muchas cosas. Ahora vamos a escuchar atentamente a Román Ramírez, cofundador y director de RootedCon. Este es el balance de la ciberseguridad de 2025 que realiza este profesional conocido por todos nosotros en una entrevista que concedió a Red Seguridad en las jornadas STIC, jornadas de ciberdefensa y congreso RootedCon. Es una pregunta complicada. El balance de ciberseguridad del 2025. Han pasado muchas cosas, han entrado distintas nuevas amenazas que están ampliando la superficie de exposición. La inteligencia artificial se está convirtiendo en un problema muy serio. Hagamos una reflexión todos, que yo creo que es muy importante que la hagamos. Si va bajando el coste laboral porque las empresas ven que pueden ahorrarse personas, reducir las posiciones, aplicar más tensión laboral y salarial, porque la IA les está facilitando hacerlo, ¿qué va a pasar con adversarios como Lapsus y otros grupos de amenaza que lo que suelen hacer es pagar a un insider para que te filtre credenciales? Si yo veo que mi trabajo se muere, me pagas menos, me estás tensionando más y tengo acceso a las llaves que abren la caja fuerte de donde está todo, pues creo que eso es un problema que tendríamos que pensar todos qué va a pasar de aquí a los próximos 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Porque se va a tensionar laboralmente todo y el que no lo vea creo que no está viviendo en el mismo mundo que yo. El tema cuántico se está convirtiendo en una movida muy importante porque hay optimizaciones cada vez más. Los chinos ahora tienen un microprocesador fotónico que va 1000 veces más rápido que el último que han sacado los estadounidenses, con lo que es posible que el escenario del colapso cuántico, en vez de estimarse para 2035 2040, lo estemos acercando a 2028. Quien no esté haciendo los deberes y no esté reemplazando la criptografía precuántica y clásica por algoritmos postcuánticos como Kyber y Divilicium va a tener un problema y debería empezar a trabajar anteayer. ¿Por qué? Porque mover una organización para reemplazar el cifrado no es un proyecto que hagas en un año, lo vas a hacer en 7. Si ya estás entrando en la banda roja del problema cuántico, deberías estar trabajando desde anteayer. Y veo que la gente se lo toma con calma, que es una cosa que me sorprende bastante. ¿Por qué? Pues porque creo que hay mucho desconocimiento de dónde está el cifrado realmente en las organizaciones. Algunos han aterrizado, las entidades financieras por presión del Banco Central Europeo y otros. Pero yo veo como 2 cambios así significativos esto. La IA ha irrumpido mortalmente y el escenario postcuántico que cada vez se acerca temporalmente más. Una respuesta que seguro que nos hará pensar y mucho, así que os animo a ello. Visto todo esto, ahora merece la pena echar un vistazo al panorama actual de ciberamenazas que afecta tanto a la soberanía española como a nuestras infraestructuras críticas. ¿Y quién mejor para mostrar este contexto que el subdirector general del Centro Criptológico Nacional, Javier Candau? En Red Seguridad tuvimos la suerte de poder entrevistarle hace bien poquito y que nos describiera, entre otras muchas cosas, cómo es este panorama de ciberamenazas. Y esto es lo que nos comentó. Esto, aunque tiene sus matices, no ha cambiado mucho desde hace 4 o 5 años. Nosotros desde 2008 que empezamos a ver ataques de Estado en las redes gubernamentales, para nosotros la amenaza persistente avanzada, el ataque
de ciberespionaje que puede evolucionar a un cibersabotaje de un Estado es la amenaza principal. Estos ataques siempre van por debajo del radar, con lo cual no se ven muchos casos, y cuando se ven casos la atribución no es lo mismo atribuir o intentar, se le pasa la información a fuerza de cuerpo y persiguen a un cibercriminal que perseguir un Estado. Eso no es viable. Entonces, para nosotros siempre ha sido la primera prioridad y no ha cambiado en ese sentido. Sí que es verdad que la prioridad de cibercrimen ha cambiado, sobre todo tras la pandemia, porque esta hiperconectividad que tenemos en las administraciones públicas se mezcló con el acceso remoto, y eso ha permitido que mediante la suplantación de usuarios caigan organismos pequeños y se vean afectados organismos grandes. Entonces, pues hemos pasado, aparte de intentar implementar el Zero Trust, la confianza nula entre los organismos, en el cual se monitorice mucho por las peticiones y el tráfico, pues el trabajar muy de cerca con Policía y Guardia Civil para intentar pues que estos delitos tengan castigo. Y en eso estamos ahora mismo y es prácticamente nuestra segunda prioridad después de los ataques de Estado. Luego tenemos ataques de todo tipo, ¿no? A eso le llamo yo a la miscelánea, que bueno, tienes desde grupos activistas, fraudes del CEO, o sea, otros modelos de cibercriminalidad, pero que no están concernidas en esta captura de datos y luego una compra-venta en la dark web. Entonces, con esas tres líneas de actuación es en las que nos movemos para intentar hacer frente a la amenaza. Mirando un poco al futuro, también preguntamos a Javier Candau sobre los principales retos estructurales a los que se enfrenta España en la actualidad para elevar su nivel global de madurez en ciberseguridad. En un principio necesitamos mejorar nuestra resiliencia, y eso pasa por prevenir, detectar y responder. Seguimos teniendo organismos muy pequeños. Estos organismos pequeños nunca van a tener una capacidad de tener esa detección y respuesta, y además van a tener una capacidad escasa para prevenir, o sea, por ejemplo, para aplicar el Esquema Nacional de Seguridad. Por eso la Red Nacional de SOC es quizá el punto de mejora que necesitamos. No la Red Nacional de SOC, que es cuando ellos se integran, sino la generación de esos SOCs. El SOC de entidades locales o el SOC de la AGE son ejemplos en los cuales a organismos pequeños se le puede servir esto. Aplicando la directiva NIS, pues podemos tener SOC sectoriales, un SOC para sector salud o el sector financiero. Los bancos son demasiado grandes y pueden gestionarse, pero un SOC para el sector de aguas o aguas residuales, que son empresas muy pequeñas, muy fragmentadas, pues sería más que necesario. Resiliencia, esa palabra que está en la boca de todos los profesionales de la ciberseguridad. Interesante todo lo que nos contó el subdirector general del CCN. Podéis escuchar esta entrevista en formato podcast en todas las plataformas de Red Seguridad, incluso también la podéis escuchar en formato vídeo. Yo personalmente os lo recomiendo porque Javier Candau habla de temas tan cruciales para el sector de la ciberseguridad como los proyectos en los que está trabajando y en los que trabajará el CCN, los ejes que marcarán la nueva estrategia nacional de ciberseguridad, el estado de situación de la transposición de la directiva NIS 2 al ordenamiento jurídico español o las funciones del futuro Centro Nacional de Ciberseguridad, entre otras muchas cosas. Y con esto hemos llegado al final de este episodio de Alerta Ciber, en el que hemos realizado un repaso general a lo acontecido en el mundo de la ciberseguridad durante 2025 y en el que también hemos puesto la vista un poquito en el futuro. Pero recordar que os he puesto también deberes, escuchar los podcasts de Red Seguridad en los que estudiamos por qué España es uno de los países más ciberatacados del mundo y en los que hablamos con Javier Modúvar, el CEO de Ingecom, y con Javier Candau, el subdirector general del Centro Criptológico Nacional. Seguro que os gustarán. Podéis escuchar estos podcasts a través de Spotify, de Amazon Music o del canal de Red Seguridad, entre otras muchas plataformas. También os animo a ver el último número de Red Seguridad en el que varias empresas realizan este balance de la ciberseguridad de 2025. Podéis ver este número en nuestra web. Hasta la próxima.